Bueno, buenos días a todos de nuevo. Retomamos la serie de webinars del programa Licita Pyme de la Junta de Extremadura con una sesión muy interesante en el día de hoy, ya que las empresas que concurren a licitaciones públicas tienen una alta probabilidad de obtener los contratos públicos, pero también una probabilidad mayor de no resultar adjudicatarios en función de la concurrencia que existe en esa licitación, ¿no? Se suele decir que se pierden más contratos de los que se ganan. Y por eso entendimos necesario en la programación de los distintos webinars, hacer una sesión dedicada a analizar qué pueden hacer las empresas cuando no son adjudicatarias de un contrato y analizaremos también, en primer lugar, las causas más frecuentes por las que las empresas no llegan a culminar su participación en un procedimiento de adjudicación, bien, porque son excluidas antes de llegar a valorarse sus ofertas. Como viene siendo habitual, en este caso volveremos a hacernos cargo del seminario, tanto Sara González Iglesias, directora de operaciones de la empresa Ixios Digital Growth, que es la empresa que resultó adjudicataria del contrato que lanzó la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital para desarrollar este programa formativo, como yo mismo, que soy el CEO de la empresa. Recordar que para quien no lo haya hecho ya, todavía sigue abierta la posibilidad de inscribirse en el programa Licita Pyme, que es un programa en el que, aparte de estas actividades de capacitación y de formación en formato de webinar o a través de las videopíldoras que están disponibles en el canal de YouTube del Extremadura Empresarial, estamos ofreciendo sesiones de asesoramiento individualizado y personalizado a cada una de las empresas participantes en el programa. Es requisito necesario inscribirse previamente en el programa. Ya tenemos un montón de empresas, más de 60 empresas a las que en estos meses que llevamos de programa formativo hemos atendido ya o estamos atendiendo, porque son varias sesiones las que solemos dedicar a cada empresa, pues revisando su documentación, su inscripción en el registro de licitadores, en fin, todas aquellas herramientas y documentación que necesitan para participar en las licitaciones. Y últimamente lo que estamos haciendo con muchas empresas es analizar oportunidades concretas de negocio, licitaciones concretas que les pueden interesar a las empresas y analizar qué requisitos es necesario cumplir, si los cumplen las empresas o no, formas alternativas de cumplirlas si es que no cumplimos con la solvencia técnica o con el volumen de negocio exigido. ¿De acuerdo? Para eso están las sesiones y tenemos todavía unos meses en los que podemos dedicarnos a analizar esas licitaciones, aprovechando con el nuevo año, pues que van a ponerse en marcha una vez que ya están aprobados los presupuestos de las administraciones y se están poniendo a funcionar, pues es previsible que salgan nuevas licitaciones que podamos analizar. Como decía, este es si no recuerdo mal, el octavo webinar. Estamos llegando al final de la serie de 9. Nos quedará un último webinar para el próximo día 7 de febrero y en el que, bueno, en ese momento analizaremos algunos de los principales problemas prácticos que hemos detectado nosotros y que nos han contado las empresas que tienen en este programa de asesoramiento, ¿no? Las compartiremos convenientemente anonimizadas por si pudiera haber gente
que tengan los mismos problemas, pues bueno, que sepa cuáles son las soluciones que estamos proponiendo o que se dan, ¿de acuerdo? Así que, bueno, en unos días se abrirá la posibilidad de inscribirse también al webinar, aunque creo que ya se puede hacer y lo desarrollaremos. Para el día de hoy, pues seguiremos la misma mecánica. Tengo una presentación preparada con algunos contenidos, pero como venimos haciendo siempre, dejaremos al final de la sesión un espacio de tiempo pues para que cualquiera pueda hacer preguntas o contarnos su experiencia al respecto en relación con la temática de lo que va el webinar hoy, ¿no? La situación en la que hemos concurrido a una licitación y no nos han adjudicado el contrato. Y a partir de aquí, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos pedir documentación? O fundamentalmente, una parte importante de los contenidos de hoy los vamos a dedicar a las opciones o las vías de recurso si es que no estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado la entidad contratante. ¿Vale? Veremos vías de recurso ordinario, vías de recurso especial. Lo que no vamos a abordar son las vías de recurso judicial, ¿vale? Solamente vamos a hablar de recursos administrativos que son mucho más baratos y que se pueden hacer directamente por parte de las empresas sin necesidad de contratar a un abogado o un procurador, aunque, bueno, pues yo como jurista debo recomendar que si hay que hacer un recurso, pues se consulte con un asesor jurídico lo más especializado posible en el ámbito de la contratación pública, ¿vale? Yo os contaré algunas experiencias que estamos llevando actualmente desde Ixios en relación con este tipo de recursos, ¿de acuerdo? Bueno, pues entrando en el desarrollo del webinar, mm, para resultar adjudicatario de un contrato, lógicamente tenemos que participar en el mismo y que nuestra oferta se declare admisible, ¿no? Para que pueda ser valorada conforme a los criterios de adjudicación y si es la mejor, pues resultar adjudicatario. Pero suceden en bastantes ocasiones que las ofertas de las empresas son excluidas del procedimiento, ¿vale? No llegan a tener una participación real en el procedimiento. ¿Cuáles son las causas más habituales de exclusión de una oferta del procedimiento? Y probablemente en alguna ocasión, quizás alguno de los presentes en el webinar de hoy se ha visto en esta situación, ¿vale? A veces nuestra oferta es excluida por ser presentada fuera de plazo. Una circunstancia más frecuente de la que os podáis imaginar. ¿Por qué? Porque se suele dejar para última hora la presentación de la oferta y los problemas asociados a la licitación electrónica pues pueden hacer que nos vayamos, que superemos el plazo de presentación de las ofertas establecido. En el caso de que eso suceda, lo hablábamos en un webinar anterior, hay que recordar que la carga de la prueba de posibles errores en el funcionamiento de la herramienta electrónica que haya que utilizar o la plataforma para presentar las ofertas corren de nuestra cuenta, ¿vale? Somos nosotros los que tenemos que probar el incorrecto funcionamiento de la plataforma, porque si no, no se va a admitir nuestra alegación. Si se ha presentado fuera de plazo, pues esa oferta va a quedar automáticamente excluida del procedimiento, ¿no? Por aplicación del principio de igualdad de trato a los licitadores. Otra
circunstancia también bastante habitual de exclusión de ofertas es el fenómeno que se conoce como de contaminación de sobres. Aquí, cuando tengamos y analicemos una oportunidad de contratación, hay que fijarse muy bien en los distintos sobres, el sobre A, documentación administrativa, el sobre B, criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor, y sobre C, criterios de adjudicación de valoración automática, ¿vale? Y asegurarnos de que incluimos la información que nos piden en cada sobre, ¿vale? Y que no mezclamos la información en los distintos sobres, ¿vale? ¿Por qué? Porque si metemos información del sobre C en alguno de los dos anteriores, en el sobre A o en el sobre B, estaremos anticipando al órgano de contratación algunos de los valores de nuestras ofertas relacionados con criterios de adjudicación objetivos, ¿vale? Eso se entiende que potencialmente, sobre todo cuando hay un sobre B, unos criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, se entiende que potencialmente anticipar esa información puede contaminar el juicio de quien valora esos sobres, y por eso la consecuencia con bastante automatismo, ¿vale? Está siendo la exclusión de esas ofertas que anticipan información. No estoy diciendo que eso se haga con mala fe o de manera consciente, sino que, bueno, pues a veces en el momento de preparar los sobres electrónicos, estoy hablando de sobres, estamos pensando siempre en sobres electrónicos, en colocar los documentos en el apartado, en la carpeta de la plataforma correspondiente. Hay que tener mucho cuidado porque equivocar, poner un documento fuera de su lugar va a conducir a esa circunstancia, ¿no? Y con lo que cuesta preparar una oferta, las horas de trabajo que lleva a preparar correctamente una oferta, pues es una pena que al final pues nuestra oferta no sea valorada por estos errores en la forma de presentar la documentación, ¿vale? En algunas ocasiones los pliegos de la contratación en relación con el sobre B, con los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, exigen, para continuar en el procedimiento, para pasar al sobre C, el haber superado un mínimo de puntuación, ¿no? que garantice una mínima calidad de la oferta técnica que se propone, ¿no? Pues bueno, el no alcanzar el mínimo de esa puntuación es causa de exclusión del procedimiento. El que no llega a los puntos que se hayan dicho en el pliego, pues no se le abre el siguiente sobre. Y consecuentemente su oferta, por baja calidad técnica, puede ser excluida del procedimiento. Supuestos en los que nuestra oferta contiene valores anormales, ¿no? o temerarios, ¿no? Las bajas temerarias. Puede suceder que nuestra oferta económica pues sea en relación con las demás presentadas o en relación con el presupuesto de licitación, pues sea extraordinariamente baja. En esos casos, los pliegos tienen que indicar qué parámetro se tendrá que tener en cuenta para considerar una oferta como baja temeraria, ¿no? O como normalmente baja. Pues se suele decir, pues se considerarán temerarias aquellas ofertas que sean un 20% inferiores a la media de las demás presentadas, o un 25%, o en función
del número de empresas que participen, ¿no? Pues no es lo mismo que participe una, que dos, que tres o que cuatro o más. Los porcentajes van a cambiar. Será el pliego, insisto, el que establezca cuál es el criterio para determinar que una oferta es temeraria. Si el pliego no dice nada, pues no se apreciará ningún tipo de anormalidad. Podemos bajar el precio todo lo que queramos, ¿vale? Aunque las ofertas pueden ser temerarias, pueden ser anormalmente bajas. Lo ordinario es que ese parámetro se refiere al criterio del precio de adjudicación, pero también se pueden establecer criterios de anormalidad en relación con otros criterios de adjudicación, ¿vale? Pues imaginemos que nuestra oferta es la mejor, pero que se presume temeraria o porque tiene unos valores anormalmente bajos. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, pues los criterios de normalidad solamente establecen una presunción, ¿vale? No es en ningún momento determinante. Un órgano de contratación no puede excluir automáticamente la oferta de una empresa por el hecho de que tenga valores que se hayan identificado como anormales o temerarios, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, cuando se identifican este tipo de valores, lo que va a hacer el órgano de contratación va a ser habilitar un procedimiento contradictorio, ¿vale? Va a darle al licitador la oportunidad de explicar por qué esos valores tan bajos, ¿no? O extrañamente bajos. Y la empresa que haya presentado esa oferta va a tener posibilidad de, en un plazo, eso sí, muy breve de tiempo, va a tener posibilidad de justificar los valores, el por qué ha introducido esos valores pues, en relación con el precio o con otros criterios de adjudicación, ¿vale? Va a poder explicarse. Y a la vista de esa explicación, será el órgano de contratación el que acepte esas explicaciones o las rechace y sea el que motive que con esas explicaciones son insuficientes para deshacer esa presunción de temeridad, ¿no? Y al final, pues aceptará o rechazará esas explicaciones. Si acepta las explicaciones, pues la oferta sigue en el procedimiento. Es cuando rechaza las explicaciones ofrecidas por el órgano por la empresa, cuando la oferta queda excluida del procedimiento y no resultará adjudicataria, ¿vale? Pero insisto, esta situación no supone una exclusión automática del licitador, sino que habrá que seguir ese procedimiento contradictorio y el licitador podrá explicar el contenido de su oferta, ¿vale? Y luego también hay otro grupo de supuestos en los que, si recordáis, cuando abordábamos las distintas fases de las licitaciones, siempre decíamos que la regla general para participar en el procedimiento era declarar que se cumplían los requisitos de participación, los requisitos de solvencia económica y solvencia técnica. Esa declaración responsable se hacía a través de un documento normalizado a los efectos de contratación, el Documento Europeo Único de Contratación, el DEUC, ¿vale? En otras ocasiones con un formato de declaración responsable de cumplimiento de esos requisitos que facilita el propio órgano de contratación en el pliego. Nosotros para participar decimos que cumplimos, pero si somos adjudicatarios vamos a tener que justificar el cumplimiento de esos requisitos, ¿vale? Si nos han pedido un volumen de negocio en los últimos 3 años como muestra de nuestra solvencia económica, vamos a tener que presentar documentación justificativa del cumplimiento de ese requisito, ¿vale? Pues bueno, pues sucede en alguna ocasión que gente que ha declarado que cumple con los requisitos de participación, posteriormente no es capaz de acreditar el cumplimiento de esos requisitos, ¿vale? En algunos casos
porque no cumple el requisito y, por tanto, estaríamos ante supuestos en los que para participar en la licitación hizo una declaración irresponsable, una declaración falsa, con las consecuencias que eso pueda tener, o en otras ocasiones simplemente los problemas están en la documentación que se presenta para justificar el cumplimiento de ese requisito, ¿vale? Pues bueno, en este segundo tipo de ocasiones que tenemos que saber que si presentamos la mejor oferta, somos requeridos para justificar los requisitos de participación, presentamos la documentación y no es suficiente para acreditar esos requisitos, su cumplimiento para el órgano de contratación, nos van a dar la posibilidad de subsanación, ¿vale? De esa documentación. Si por segunda vez no somos capaces de subsanar, pues entonces sí que el órgano de contratación probablemente nos excluya del procedimiento y pase a la siguiente oferta para proponerla como adjudicatario, ¿vale? Son supuestos, estos 5, he tratado de sistematizarlos de esa manera, son supuestos en los que no llegamos a resultar adjudicatarios del contrato porque nos excluyen con carácter previo, ¿vale? En algunos de estos supuestos veremos a continuación que es posible interponer un recurso, ¿vale? En realidad, todos podrían ser susceptibles de interponer recurso. Lo que pasa es que las dificultades probatorias de algunas de esas circunstancias pues hacen desaconsejable la interposición del recurso, ¿vale? Interponer un recurso porque no admiten tu oferta por estar presentada fuera de plazo, si no eres capaz de probar que la plataforma funcionaba incorrectamente, la plataforma de presentación de ofertas, pues tiene poco sentido y poco recorrido, ¿vale? Para interponer un recurso, como veremos a continuación, hay que tener pruebas que acrediten lo que nosotros vayamos a alegar como fundamento de nuestro recurso, ¿vale? Un par de avisos, un par de buenas prácticas en aquellos supuestos en los que recibimos la adjudicación, la resolución de adjudicación de un contrato en la que no somos adjudicatarios, ¿no? Nosotros lo que recomendamos, ¿no?, es revisar la resolución y la motivación y los informes que han servido de base al órgano de contratación para adoptar su decisión, ¿vale? Y en primer lugar, lo que recomendamos es que se revise cómo el órgano de contratación ha aplicado las fórmulas matemáticas de los criterios objetivos, de los criterios que dependen de la aplicación de una fórmula, ¿vale? Porque hoy en día muchas de las fórmulas que se utilizan para valorar los criterios están automatizadas y los órganos de contratación pues disponen o crean una hoja Excel en la que programan las fórmulas y solamente tienen que trasladar los valores que ha ofrecido cada licitador, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que en esta actuación automatizada, si no se ha automatizado correctamente la fórmula a aplicar, pues el resultado es erróneo, ¿vale? Entonces, conviene revisar que no ha habido errores de cálculo, que pueden haberlos, que en su caso nos hayan perjudicado, ¿vale? Esto a nosotros como Ixios ya nos pasó en una ocasión, ¿vale? Que nos dieron una resolución de adjudicación en la que la aplicación de la fórmula pues era incorrecta. Claro, aplicar la fórmula correcta arroja resultados de adjudicación diferentes, ¿vale? Y también es necesario revisar en el caso de criterios, se hayan tenido en cuenta para la adjudicación, criterios que dependen de un juicio de valor,
revisar la motivación que ofrece el órgano de contratación para ofrecer las puntuaciones, ¿vale? En este sentido, se aprecia desde hace ya unos años un cambio importante en la forma de motivar las decisiones por parte de los órganos de contratación. Antes era muy frecuente encontrar resoluciones de adjudicación en la que, como motivación, únicamente se consignaba una puntuación atribuida a cada uno de los criterios de adjudicación, ¿vale? Claro, en el caso de criterios que dependan de un juicio de valor, esa puntuación es fácilmente deducible, ¿no? Tú aplicas a tu valor, al valor que has ofrecido, la fórmula que estará consignada en el pliego y obtienes la puntuación. Pero cuando el criterio es de los que exigen un juicio de valor, es necesario que el órgano de contratación motive y diga por qué la oferta del licitador A en relación con ese criterio es mejor que la oferta presentada por el licitador B, ¿vale? Y que por eso le da 10 puntos a la oferta del licitador A y le da solo 7 o 5 o 4 a la del licitador B y 3 a la del licitador C, ¿de acuerdo? Tiene que haber una motivación, tiene que haber una explicación racional de la aplicación de ese criterio, ¿vale? Hasta el punto de que los órganos de recurso en materia de contratación, los que resuelven los recursos en materia de contratación, han considerado nulas de pleno derecho resoluciones de adjudicación que no incluían esa motivación, ¿vale? O que solamente incluían motivación numérica de la puntuación otorgada a los criterios que dependen de un juicio de valor, ¿vale? Por tanto, tenemos derecho a conocer los motivos por los cuales a nuestra oferta la puntúan con un 4, con un 6 o con un 10, ¿vale? Y eso tiene que constar en la resolución de adjudicación. Y si no consta, se abren una serie de vías para solicitar a la administración que nos den esa motivación, que nos den esos motivos, ¿vale? Son las vías de recurso que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de recursos en materia de contratación pública, veremos ahora los distintos tipos de recursos, cuando funciona uno, cuando funciona otro, vamos a encontrar de distintas clases y con distintas características, pero es importante tener en cuenta qué actos se pueden recurrir, ¿vale? Porque no cualquier actuación es susceptible de recurso, ¿vale? En esto no se diferencia de la actuación administrativa ordinaria fuera del ámbito de la contratación, porque no todos los actos administrativos son susceptibles de recurso, sino que digamos que hay actuaciones que por su importancia, por su trascendencia, son privilegiados en el sentido de que pueden ser objeto de un recurso administrativo, ¿vale? Pues en contratación sucede exactamente lo mismo. No cualquier actuación de un órgano de contratación o de una mesa de contratación o de cualquier otra persona que intervenga en un procedimiento de adjudicación lleva aparejada automáticamente la posibilidad de recurrir, sino únicamente estos actos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, se pueden recurrir los anuncios de licitación, los pliegos, tanto de cláusulas administrativas como de prescripciones particulares o otros documentos contractuales que establezcan condiciones que deban regir la licitación, ¿vale? Y de hecho no es infrecuente que encontremos recursos contra pliegos, ¿vale? Pues porque establecen condiciones de solvencia discriminatorias, porque los criterios de adjudicación no están bien definidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Recurso, por tanto, contra los documentos que rigen la licitación. También son susceptibles de recurso algunos llamados actos de trámite, ¿vale?
un acto de trámite es aquel que no es definitivo. No es definitivo porque no pone fin al procedimiento de contratación, ¿vale? El acto que pone fin al procedimiento de contratación de manera natural son las resoluciones, los acuerdos de adjudicación, ¿vale? Esos actos definitivos que ponen fin al procedimiento de contratación, los acuerdos de adjudicación, por supuesto que van a ser susceptibles de recurso, pero además algunos actos dentro del procedimiento también lo van a ser. ¿Cuáles? Pues aquellos que, dice la norma, decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio al licitador, ¿vale? Como ejemplos de algunos de estos actos de trámite, pues, y relacionándolo con lo que veíamos al principio, encontramos la exclusión de ofertas por parte de la mesa de contratación o los supuestos en los que no se acepta por parte de la mesa de contratación una oferta que contenía valores temerarios o anormalmente bajos, ¿de acuerdo? Puesto que esas decisiones de exclusión impiden continuar en el procedimiento al licitador, son actos de trámite de lo que se llaman cualificados y, por tanto, susceptibles de recurso, ¿vale? Se puede atacar directamente esa actuación de trámite, ¿vale? Pero si la actuación no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento o no se cumplen el resto de requisitos que se establecen, la consecuencia es que no es susceptible esa actuación de recurso, ¿vale? Esto lo advierto porque nos ha pasado muchas veces. Sabéis que el procedimiento de adjudicación, pues una vez que están valoradas las ofertas, pasa por requerir al adjudicatario, al que ha presentado la mejor oferta, para que presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de participación, ¿vale? Se le propone como adjudicatario, pero hasta que no se compruebe la documentación que presenta, no se produce la adjudicación, ¿vale? Y además luego hay que esperar a la formalización del contrato para que este se perfeccione. Pues bueno, hay gente que cuando ve que la mesa de contratación propone a un licitador para que sea adjudicatario y le hace el requerimiento de esa documentación, en algunas ocasiones viene y nos pregunta, oye, ¿puedes hacernos el recurso porque no estamos de acuerdo con esta propuesta? Entonces les tenemos que decir, cuidado, que la mera propuesta de adjudicación no es susceptible de recurso, ¿vale? No, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tienes que esperar a que se produzca esa adjudicación realmente, a que presenten la documentación la empresa, a que se la valoren correctamente, a que le adjudiquen el contrato y en ese momento ya tendremos un acto definitivo, el acuerdo de adjudicación, que será el que sea susceptible de recurso. Y entonces el acuerdo de adjudicación sí que lo podrás recurrir, ¿vale? Nos dicen, no, pero es que los argumentos yo ya los sé, yo ya los tengo. Sí, sí, bien, pero hay que respetar el orden formal y el acto que es susceptible de adjudicación, de recurso, ¿vale? Que es el acuerdo de adjudicación y no la mera propuesta de la mesa para la adjudicación, ¿de acuerdo? Y además también se pueden recurrir, aunque aquí hay problemas, no está claro y los órganos de recurso pues no tienen un criterio uniforme de quién puede recurrir las modificaciones de contratos, ¿vale? En alguna ocasión se adjudica un contrato y con posterioridad a esa adjudicación se pretende su modificación. Bueno, sabéis, ya hemos hablado de que las modificaciones de los contratos están muy acotadas, están muy limitadas y si se exceden esas condiciones en las cuales se admiten, pues estaríamos realmente ante una nueva adjudicación que si se hace directamente por vía de esa modificación, pues incumpliría los principios generales de la contratación pública, ¿no? Pues también sería susceptible de recurso esas decisiones de modificación si se está cambiando de manera sustancial aquello que fue objeto de licitación
inicialmente. Los órganos de recurso están restringiendo la legitimación, la capacidad para recurrir estas modificaciones a los licitadores que participaron en la licitación inicial, ¿vale? Están haciendo una interpretación, desde mi punto de vista, restrictiva de la legitimación para recurrir a estas modificaciones de contrato, ¿vale? Pero bueno, que sobre el papel tenemos que estar informados, tenemos que saber que son susceptibles de recurso las modificaciones, ¿vale? ¿Quién puede recurrir? La cuestión de la legitimación. ¿Quién puede ser el actor que interponga esos recursos? Pues la normativa también establece esas condiciones de legitimación, dice que han de serlo personas físicas o jurídicas que tengan derechos o intereses que se puedan ver perjudicados o afectados por la decisión que se recurre, ¿vale? Este concepto en lo que se traduce es que ha de tratarse de empresas que tengan algún derecho que se vaya a ver afectado por la decisión de adjudicación o la decisión de exclusión que va a ser objeto de recurso, ¿no? Normalmente se trata de licitadores quienes han participado en una licitación, pues se les entiende legitimados para interponer el recurso, ¿vale? Pero no tenemos que olvidar que también se admite la posibilidad de que puedan recurrir entidades que no participan en el procedimiento de licitación, ¿vale? Y hay dos casos singulares que son las organizaciones sindicales o las organizaciones empresariales. Este tipo de entidades han interpuesto ya una multitud de recursos, ¿vale? Las organizaciones sindicales, fundamentalmente, porque su legitimación se circunscribe a esas cuestiones única y exclusivamente, recurren sobre todo pliegos al entender que la configuración de la licitación incumple determinadas obligaciones de carácter social, ¿vale? Pues porque se ha puesto un precio al contrato porque incumple los mínimos establecidos en el convenio colectivo, ¿vale? O que se establecen condiciones que afectan a la negociación colectiva, que es materia en la que ellos intervienen, ¿vale? Pero fuera de cuestiones que guarden relación con la protección de los derechos de los trabajadores que van a ejecutar ese contrato, las organizaciones sindicales no tendrían legitimación, ¿vale? No podrían, por ejemplo, impugnar un criterio de adjudicación que no guarde relación con las condiciones sociales o con las condiciones laborales del contrato. Para eso no le reconocen legitimación. Del mismo modo, las organizaciones empresariales, en defensa de los intereses de sus asociados, también se les reconoce legitimación para interponer recursos en materia de contratación. Y también no es infrecuente que recurran, sobre todo pliegos, tanto en un caso como en otro, lo que recurran sean pliegos, la configuración de la licitación, por entender que es incorrecta, ¿vale? Una cuestión importante en cuanto a la legitimación, sobre todo de los licitadores, es la relativa a que todos los pliegos se suele incluir una cláusula que viene a decir que quien presenta una oferta acepta incondicionadamente las condiciones de la licitación, ¿vale? Entonces, sería un contrasentido que alguien presentase una oferta en una licitación y posteriormente intentase recurrir el pliego que sirve de base a esa licitación, ¿vale? Si presentas una oferta, ya estás aceptando las condiciones del pliego. Si luego presentas un recurso contra el pliego, estás yendo contra tus propios actos, ¿vale?
también tenemos muchos ejemplos, muchos casos en los que los órganos de recurso han puesto de manifiesto esta incongruencia y automáticamente desestiman esos recursos, ¿vale? Si alguien quiere presentar un recurso contra un pliego porque entiende que establece condiciones que le perjudican o que le impiden participar, lo que tiene que hacer es presentar en primer lugar el recurso y después, en su caso, si lo considera oportuno, por ejemplo, por si le desestiman el recurso, seguir pudiendo participar. En segundo lugar, presentar la oferta a la licitación, ¿vale? Porque de esa manera habrá puesto de manifiesto con anterioridad el reproche contra las condiciones de licitación antes de presentar su oferta. Y en ese caso, pues le tramitarán el recurso y no le dirán que es contradictorio, ¿vale? Esta es una cuestión importante y nos ha pasado a nosotros también en alguna ocasión. Tener en cuenta además que ahora veremos el tema de los plazos, que los plazos para recurrir, en el caso de pliegos, corren en paralelo con los plazos de presentación de las ofertas, ¿vale? Y que no hay suspensión automática de los plazos para presentación de ofertas, con lo cual una empresa que, aun estando en desacuerdo con los términos de una licitación, va a tener que preparar en paralelo el recurso contra los pliegos y la oferta, si la quiere presentar también. Luego hay que acordarse de presentar primero el recurso, aunque sea un segundo antes, presentar el recurso y después presentar la oferta, ¿vale? Sobre los tipos de recurso, pues en materia de contratación pública, que es un ámbito de actuación administrativa un poquito particular, un poquito especial, tenemos dos tipos de recursos que van a depender del tipo de entidad contratante, de si es una entidad de las que, según la ley de contratos, son administración pública o no, y va a depender también del valor estimado del contrato, ¿vale? Porque los grandes contratos, los contratos de obras de más de 3 millones de euros o los contratos de suministros y servicios de más de 100.000 euros de valor estimado, tienen acceso a una vía especial de recurso, el llamado recurso especial en materia de contratación, que tiene unas características particulares que ahora os contaré. Si el contrato no supera ese umbral económico, pues entonces se aplicarán los recursos ordinarios, ¿vale? Yo los he tratado de sistematizar en este cuadro, ¿vale? Si estamos ante contratos de administraciones públicas o de ese otro concepto que se utiliza para agrupar a otras entidades que no son administración pública, pero que sí dependen de las administraciones públicas, ¿vale? El caso de las empresas públicas, el caso de los organismos autónomos, el caso de las entidades de derecho público o entidades públicas empresariales que están vinculadas a una administración pública. Si el contrato de obras supera los 3 millones de euros o si se da de suministros y servicios más de 100.000 euros, el recurso procedente sería el recurso especial en materia de contratación pública, ¿vale? Que tiene una regulación especial en la ley de contratos. Ahora os diré en qué consiste esa especialidad. Yo creo que son todo ventajas desde el punto de vista al menos desde el punto de vista del recurrente, esas especialidades, ¿no? Si el contrato no supera esos umbrales económicos, pues hay que ver si estamos ante una administración pública o una entidad que tiene que aplicar la normativa de contratos, pero que no es estrictamente una administración pública, porque es una empresa pública, por ejemplo, porque el tipo de recursos es diferente, ¿vale? Los recursos administrativos ordinarios que están en la Ley de Procedimiento Administrativo, el recurso de alzada o el potestativo de reposición, en caso de órganos administrativos, o no nos quedaría otra que irnos a los recursos ante la jurisdicción civil. Esos ya son recursos judiciales, mientras que los otros son administrativos, para recurrir a alguna de las decisiones que hemos visto en esos otros casos, ¿vale?
¿En qué plazo? Cuestión importante, se tiene que interponer el recurso, ¿vale? Porque si es importante presentar las ofertas en el plazo concedido por la administración, no menos importante es también, si tenemos que interponer un recurso, el presentarse el recurso en plazo, ¿vale? Porque si no nos lo van a inadmitir. Bueno, pues si estamos ante un recurso especial en materia de contratación, la regla ordinaria son que los recursos se presentan en el plazo de 15 días hábiles, desde que se conoce la actuación impugnable, pero recordar, en el webinar 2 de esta serie hablábamos de las especialidades de los contratos públicos en el ámbito de, o cuando eran esos contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque es una regla que aplica a contratos financiados con cualquier otro tipo de fondos europeos, el plazo para interponer el recurso especial ya no son los 15 días hábiles, sino que son 10 días naturales, ¿vale? Eso en la práctica es casi la mitad de plazo por esa diferencia de cómputo, días hábiles, excluyendo los festivos, los sábados y los domingos. En los días naturales no se excluye ninguno del cómputo, ¿vale? En el caso de los recursos ordinarios, alzada o reposición, ¿vale? Son dos tipos de recursos, veremos también la diferencia, sobre todo, que afecta sobre todo a quién va a resolver el recurso. El plazo es de un mes, desde que se conoce la actuación impugnable, ¿vale? Y estos son los plazos que tenemos que tener en cuenta a la hora de interponer esos recursos. ¿Qué pasa cuando se presenta el recurso? ¿Qué efectos tiene la presentación del recurso? Pues aquí hay una especialidad cuando estamos utilizando ese recurso especial en materia de contratación, ¿vale? Recuerdo, solo nos vale este recurso especial para contratos de obras de más de 3 millones de euros o contratos de suministros y servicios de más de 100.000 euros, ¿vale? La ley de contratos establece, anuda una consecuencia automática cuando lo que recurrimos es la adjudicación del contrato, el acto que pone fin al procedimiento. Si nosotros, en el marco de esos contratos cualificados por su importe, interponemos ese recurso especial en materia de contratación, la consecuencia automática es que se suspende la tramitación del procedimiento, ¿vale? El órgano de contratación no puede continuar con la tramitación del contrato, ¿vale? Pero esta suspensión automática solamente será si lo que se recurre es la adjudicación del contrato. Si recurrimos los pliegos, si recurrimos nuestra exclusión de la licitación por que no nos aceptan la baja temeraria, etcétera, etcétera, esas actuaciones no suspenden automáticamente el procedimiento, ¿vale? Es verdad que los órganos de contratación, cuando sucede eso, suelen, como buena práctica, suspenderlo ellos o dejarlo en suspenso el procedimiento hasta que se resuelva el recurso. Pero no es obligatorio, ¿vale? Imaginar el caso de que recurrimos un pliego de un contrato, el recurso contra el pliego no va a suspender el procedimiento, con lo cual el plazo de presentación de ofertas va a continuar vigente y las empresas van a poder presentar sus ofertas, ¿vale? Aunque se haya producido ese recurso. Imaginemos que ese recurso es desestimado, ¿vale? Pues eso no va a hacer que se reabra el plazo para presentar ofertas, ¿vale? Cuando llegado el momento de la adjudicación, el órgano de contratación tomará en consideración solo aquellas ofertas que hayan sido presentadas en el plazo habilitado para ello, ¿vale? Y no va a repescar a nadie ni va a decir, bueno, una vez aclarado que no hay ningún motivo de reproche porque el recurso ha sido desestimado, vuelvo a abrir el plazo de tramitación. Eso no va a ser así, ¿vale? Porque
la interposición del recurso con carácter general no supone suspensión de la tramitación del procedimiento. Y esa es precisamente la regla que se aplica cuando estamos fuera del recurso especial en materia de contratación, ¿vale? Hemos visto que había, fuera del recurso especial en materia de contratación, había también contratos frente a los cuales se interponían los recursos ordinarios, alzada y reposición. Pues en el marco de estos contratos, ¿vale?, no va a haber nunca suspensión automática, ¿vale? No está establecido así. El hecho de presentar el recurso no va a hacer que se suspenda el procedimiento. Solamente se suspende en el marco de este tipo de recursos y solo, única y exclusivamente, cuando la adjudicación sea lo que se recurre, no si se recurre cualquier otra actuación administrativa, ¿vale? Importante, ¿quién va a resolver nuestro recurso? ¿Vale? Cuando lo presentemos en plazo y con los motivos que hayamos consignado en el escrito, ¿no? Aquí hay que diferenciar si vamos por la vía del recurso especial, porque, insisto, se trata de un contrato susceptible de recurso especial, obras de más de 3 millones, suministros, servicios de más de 100.000 euros, o se trata de un contrato que no supera esos umbrales. Pues en el caso del recurso especial, lo que dice la ley es que lo va a resolver un órgano independiente, ¿vale? Un órgano independiente del órgano de contratación, ¿vale? De hecho, veremos a continuación algunas estadísticas que reflejan que realmente son órganos independientes los que resuelvan esos recursos, ¿no? Se sale fuera de la administración contratante la resolución del recurso, ¿vale? Tenéis que saber que hay un órgano central, un tribunal central, ¿vale?, dedicado a la resolución de estos recursos especiales. Aunque se llame tribunal, es un órgano administrativo, ¿vale? No es un órgano judicial. Recordad que estamos en el marco de recursos administrativos. Y también existen equivalentes autonómicos, ¿no? El Tribunal Central resuelve sobre todo recursos de entidades contratantes de la Administración General del Estado, y luego tenemos los órganos autonómicos que resuelven los recursos frente a contratos, pues, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que tienen sede en esa comunidad autónoma. En el caso de Extremadura, estos recursos especiales lo resuelve una sección específica de la Comisión Jurídica de Extremadura. Por si alguien no lo sabe, trato de ubicarlo, 2 pinceladas. La Comisión Jurídica de Extremadura es un órgano consultivo al que se dirige el gobierno, la Junta de Extremadura, para preguntarle por temas muy variados. La ley de creación de esa Comisión Jurídica Asesora dice en qué aspectos, en qué temas hay que consultar obligatoriamente a este órgano especializado, un órgano formado por juristas. Pero además de esas funciones de consulta, se le ha atribuido la función de resolver estos recursos especiales en materia de contratación, ¿vale? Por tanto, como vemos, realmente es un órgano independiente de las partes, de la entidad contratante y del licitador, independiente o imparcial, como podría ser un juez, ¿vale?, que es el que resuelve estos recursos especiales, ¿vale? Si no estamos ante un recurso especial, sino que estamos ante un recurso ordinario, pues hay que distinguir los recursos de alzada o los recursos de reposición, ¿vale? La diferencia entre uno y otro es o estriba en una circunstancia jurídica, que es si el órgano que dicta ese acto que vamos a recurrir agota o no agota la vía administrativa, ¿vale? En función de la naturaleza de ese órgano, en función de la tipología,
pues la normativa dice que algunos órganos están cualificados y sus resoluciones agotan la vía administrativa. Si esa actuación, esa adjudicación o esa decisión de exclusión no agota la vía administrativa, entonces el recurso ordinario procedente será el recurso de alzada, que resolverá el superior jerárquico de aquel que toma la actuación que adopta la actuación que se recurre, ¿vale? Y si el órgano que dicta esa adjudicación, esa exclusión, es uno de los que dice que se agota en la vía administrativa, pues entonces el recurso procedente será el potestativo de reposición o alternativamente ya el recurso judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, ¿vale? Al final, estos recursos ordinarios dependen de una circunstancia jurídica, que el órgano cuya actuación se recurre agote o no agote la vía administrativa, que es para lo que, para discernir unos de otros, es para lo que antes os decía, que aunque no precisan ninguno de estos recursos, ni el especial ni los ordinarios, porque son recursos administrativos, no precisan de un abogado ni de un procurador, hombre, pues sí que conviene consultar con un profesional que nos diga, nos oriente un poquito sobre el tipo de recurso que procede en atención a la actuación que vamos a recurrir, y que incluso pues nos lo prepare el recurso ese profesional, ¿vale? Imaginad que interponemos ese recurso en el plazo ante el órgano competente. ¿Qué pasa si estiman nuestro recurso? ¿Vale? Pues bueno, si hemos recurrido los pliegos y aceptan nuestro recurso, lo que se va a producir es la anulación del pliego y del procedimiento de adjudicación, ¿vale? La consecuencia va a ser que la entidad contratante tiene que convocar un nuevo procedimiento, ¿vale? Tiene que redactar unos nuevos pliegos y sacar una nueva licitación, ¿vale? Aquí es importante que conozcáis el criterio que vienen siguiendo los órganos de recurso. Si, por ejemplo, en un pliego que tiene 10 criterios de adjudicación, recurrimos uno porque entendemos que no es correcto, la estimación de nuestro recurso no haría que continuase el procedimiento con los otros 9 criterios, ¿vale? Si se anula un criterio de adjudicación, se anula todo el pliego de manera automática, ¿vale? No continúa la licitación quitando las partes que sean anuladas, sino que se produce o hay que generar un nuevo expediente de contratación, ¿vale? Otra posibilidad es que lo que estemos recurriendo sea la exclusión de un procedimiento, ¿vale? No nos dejan participar. Nosotros recurrimos esa decisión y si estiman nuestro recurso, la consecuencia va a ser que nos van a admitir en la licitación, que nos tienen que admitir y nos tienen que valorar nuestra oferta junto con las del resto, ¿de acuerdo? Esa es la consecuencia natural cuando nos estiman un recurso contra nuestra exclusión. Y si el recurso es contra la adjudicación del contrato, lo que se produce es la retroacción de las actuaciones, es decir, se vuelve al momento anterior a la adjudicación, no se anula el procedimiento, a diferencia de lo que sucede con los pliegos, sino que en este caso sí que se vuelve para atrás, ¿vale? Se vuelve al momento anterior a la adjudicación, porque se considera que la adjudicación fue incorrecta, y se borra, imaginar que se borra esa parte de la actuación y se produce una nueva y procederá a una nueva adjudicación, ¿vale? Importante saber que la nueva adjudicación será adoptada por la entidad contratante, ¿vale? No por los órganos de recurso. Los órganos de recurso no sustituyen a las entidades contratantes en cuanto a la función de adjudicación, ¿vale? Su papel queda limitado a decir, esto lo has hecho mal, vuelve para atrás.
pero no están habilitados los órganos de recursos para suplir, para hacer lo que le corresponde hacer a las entidades contratantes, ¿vale? Entonces, una vez que ordenan la retroacción de las actuaciones, el volver para atrás, luego el rehacer de nuevo las actuaciones es algo que ya corresponderá a la entidad contratante y que si se vuelve a equivocar, pues será susceptible de un nuevo recurso que será valorado por los órganos de recursos, convenientemente, ¿vale? ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta que este instrumento de los recursos, sobre todo el recurso especial en materia de contratación, está al alcance de las empresas. Es un recurso gratuito. Como vemos, la especialidad consiste en que resuelve un órgano independiente, pero también está previsto, es cierto, que no se utiliza de manera frecuente, pero que en algunas ocasiones sí que sucede, que hay licitadores que interponen los recursos con temeridad o con mala fe, ¿vale? O para discutir interesadamente una cuestión. Pues bueno, la tramitación de estos recursos especiales en materia de contratación está previsto que los órganos que a la vez resuelven el recurso puedan, cuando aprecien temeridad o mala fe del recurrente, y como ya digo, esto sucede pues a lo mejor en el 1% de las ocasiones, pueden imponer una multa de entre 1.000 y 30.000 euros al licitador que interponga el recurso pues con temeridad o mala fe, ¿vale? Esto es muy claro, se aprecia en casos en los que tenemos un contrato que está prestando una empresa, pero llega a su vencimiento, hay que licitarlo de nuevo y en la nueva licitación pues el antiguo prestador del servicio pues no gana el contrato, ¿vale? Entonces algunos licitadores muy cucos decían, bueno, pues voy a interponer un recurso contra la adjudicación y mientras se tramita ese procedimiento de recurso, yo voy a seguir cobrando, voy a seguir prestando el servicio y voy a poder estirar un poquito más la prestación de ese servicio, ¿vale? Bueno, algunos órganos de recurso, cuando se dan cuenta de esa jugada, dicen, oiga, usted ha puesto un recurso no porque no estuviera de acuerdo, porque la entidad contratante hubiera hecho algo mal, sino por su interés particular de tratar de estirar al máximo el contrato anterior, ¿vale? Y es en esos casos en los que imponen multas tasadas entre 1.000 y 30.000 euros, ¿de acuerdo? Pero como digo, no son muy frecuentes, es apenas un 1% de las ocasiones, ¿vale? Quería mostraros algunos datos estadísticos de cómo funciona este recurso especial en materia de contratación antes de daros paso por si tenéis preguntas, ¿vale? Son datos extraídos del último informe del Centro de Justicia Administrativa, que hacen comparativas entre los distintos recursos que se tramitan en las distintas comunidades autónomas, con datos relativos a 2020, ¿vale? En la comunidad autónoma de Extremadura se cuantificaron en un poquito más de 3.000 licitaciones susceptibles de ser recurridas a través de la vía del recurso especial, ¿vale? Estas estadísticas que os voy a dar ahora son relacionadas con ese recurso especial en materia de contratación pública. Obviamente, las licitaciones del sector público extremeño, comunidad autónoma, entidades locales y entidades vinculadas, fueron más de 3.000 licitaciones, ¿vale? Pero no todas ellas son susceptibles de recurso. Ya os he dicho y os vengo insistiendo, solamente podemos utilizar esta vía de recurso especial en los contratos de obras de más de 3 millones de euros o los de suministros y servicios de más de 100.000 euros, ¿vale? Pues esas licitaciones en 2020 fueron 3.037 y el número de recursos que se interpusieron fueron de 96, ¿vale? Con lo cual tenemos una tasa de impugnación de el 3% aproximadamente
bueno, que está en la media nacional, ¿vale? De todas las licitaciones, de todos los contratos susceptibles de ser recurridos, el 3% es el que finalmente se recurre. Luego veremos de esos 96, al final, cuántos son estimados o no, que ese dato también es tan importante o más que este, ¿no? Pero tomando como base ese dato, ahí tenéis recogido la tipología de contratos que son objeto de recurso o que acumulan la mayor parte de los recursos, ¿vale? Y ahí podemos ver que son los contratos de servicios y de suministros, aquellos en los que en mayor medida se dan este tipo de recursos, y en cambio los contratos de obras se recurre menos, ¿vale? Esta circunstancia, este análisis es común a todos los órganos de recurso, tanto el central como el resto de comunidades autónomas, y bueno, pues pone de manifiesto que en las obras no se recurre tanto, el nivel de beligerancia de los licitadores es muy inferior con respecto a los contratos de suministro y servicios. También la estructura empresarial está más concentrada, es más limitada, ¿vale? Por tipo de entidad a la que se le recurre, ¿vale? En el caso de Extremadura, pues bueno, podemos decir que aproximadamente el 65%, 67% de los contratos que se recurren son contratos de la Junta de Extremadura o de entidades administrativas vinculadas a la Junta, y un poquito más del 30% son contratos de entidades locales extremeñas, ¿vale? Para que tengáis ese dato también. Y la última cuestión que os quería contar es el porcentaje o la tasa de éxito de esos recursos que se presentan, ¿no? Que pasa por tener en cuenta el número de esos que veíamos anteriormente, de esos 96 recursos que se interpusieron en el año 2020, y que en 2021 todavía no están cerradas las cifras, pero serán similares. ¿Cuántos de estos se han estimado total o parcialmente en la proporción sobre esos 96, ¿vale? Y multiplicado por 100 nos dará un porcentaje, ¿vale? Ese cociente, ¿vale? Para el año 2021 son datos, bueno, son matemáticas, pero los datos están recogidos en el informe sobre justicia administrativa del año pasado. En el caso del Tribunal de Extremadura, el porcentaje de éxito en estos recursos es del 43%, ¿vale? 4 de cada 10 recursos son estimados total o parcialmente, ¿vale? Es un porcentaje muy alto. Es la segunda comunidad autónoma con el porcentaje más alto, ¿vale? Euskadi tiene un porcentaje todavía más alto, que llega al 47%. En años anteriores, yo recuerdo haber visto tasas de éxito, por ejemplo, en el Tribunal de Cataluña, de más del 50%, ¿vale? Y las otras comunidades autónomas pues están entre el 30 y el 40%, está en la mayor parte de las comunidades autónomas en cuanto al éxito, al éxito respecto de quien recurre, ¿vale? Eso evidentemente lo que supone es que en el 43% de las ocasiones se le dice a la administración
que no ha adjudicado correctamente o que ha excluido incorrectamente o que ha hecho un pliego que no es correcto, ¿vale? Respecto, ese 43% hay que ponerlo en relación que solamente es sobre el 3% de los recursos que se interponen contra contratos susceptibles de ser fiscalizados o controlados por esta vía del recurso especial en materia de contratación, ¿vale? La gente cuando ve este porcentaje dice, pues qué mal se contrata. Bueno, insisto, es el 43% sobre el 3% de contratos que se recurren. Para mí, lo que pone de manifiesto esta cifra, este porcentaje tan alto, es la independencia de los órganos de recurso que son los que resuelven estos recursos especiales en materia de contratación pública, ¿vale? Porque si comparamos este porcentaje del 43% con el del 0,00001% de los recursos administrativos de alzada o de reposición que, como hemos visto, resuelven los propios órganos o el superior jerárquico del que adopta la decisión que es objeto de recurso, donde, por tanto, quien resuelve el recurso es además parte en el mismo, porque muchas veces es el mismo órgano el que resuelve el recurso, el mismo órgano que ha adoptado la decisión recurrida, no es por tanto independiente. El tener en esta vía de recurso especial un porcentaje tan alto, pues lo que pone de manifiesto es que los miembros de la Comisión Jurídica de Extremadura son independientes en su criterio y en la adopción de su decisión, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, recursos que están bien fundados y que tienen razón, pues no son desestimados en este órgano, ¿vale? En los recursos de alzada o reposición, pues es relativamente difícil que alguien reconozca, no debería ser así, que alguien reconozca que se ha equivocado y estime un recurso de reposición, o si es el superior jerárquico, un recurso de alzada, ¿vale? Por eso esta vía de recurso administrativo que tiene una tramitación ante un órgano independiente, ante un órgano profesionalizado, que no requiere de abogado y procurador y que además viene a resolverse la cuestión pues en un periodo que va entre 2 y 4 meses, ¿vale? Cuando si vamos a un órgano jurisdiccional probablemente estemos hablando de entre 9 y 12 meses en primera instancia, pues es una vía muy interesante para aquellos casos en los que no estemos de acuerdo con la decisión que haya adoptado una entidad contratante y nos prive a nosotros como empresa de resultar adjudicatario del contrato, ¿vale? Así que quería mostraros estas vías, estas posibilidades de actuación cuando no nos han adjudicado el contrato. Que sepáis que si no estamos de acuerdo tenemos ese derecho de manifestarlo y de recurrir, ¿vale? Pues lo dejamos por hoy aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y, como digo, quedamos emplazados para el próximo día 7 de febrero. Un saludo a todos.